Hola a todos, muy buen día. Primero que nada agradecerles por ver este video en donde presentaré el informe final de proyecto de investigación que lleva por tema Importancia de las matemáticas en la lengua indígena zapoteca. Presenta a su servidor, Salinas Molina, Cristian Humberto. A manera de introducción, en cada región a lo largo y a lo ancho del país cuenta con una identidad propia. El conjunto de estas identidades se le conoce como diversidad cultural. Las lenguas indígenas que más se hablan en el país son 10 las más conocidas. Entre ellas tenemos al náhuatl, el chol, el totonaca, el mazateco, el mixteco, el zapoteco, el otomí, el tzotzi, el tzetal y el maya. En la actualidad, estas lenguas comparten un peligro en común y es el de desaparecer, debido a que los niños y los jóvenes se comunican más con el castellano. Y a esto también se le puede sumar la importancia que está brindando a aprender una lengua extranjera, que es el inglés. En el presente trabajo de investigación se abordarán temas relacionados a una de estas lenguas indígenas, que es el zapoteco, el cual predomina en la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca. Y la problemática va relacionada con el hecho de que esta lengua ha perdido fuerza en la localidad, lo cual presenta una preocupación respecto al abandono de la misma en generaciones futuras. El tema se encuentra vinculado con el área de estudio de las carreras ofertadas, en este caso la licenciatura en matemáticas por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Por ello, el enfoque se centra en cómo las matemáticas toman papel dentro de esta problemática. Por lo consiguiente, se presenta un objetivo general, que es el de investigar la importancia actual que se le brinda a la enseñanza de las matemáticas dentro de la lengua indígena zapoteca, principalmente en educación básica. Y este objetivo general está conformado por objetivos específicos, los cuales son recopilar y analizar información sobre textos o artículos relacionados con el tema de investigación, el determinar la importancia de una lengua indígena materna dentro de la comunidad y comparar los modelos educativos actuales con los aplicados anteriormente. La metodología de la investigación se realizó en base a lo planteado dentro de las sesiones que integran a partir de la unidad 2. Desde allí partió el punto de esta investigación, que fue clave para determinar el propósito del estudio. Entonces, posterior a este paso, fue posible desarrollar el trabajo partiendo desde el método de la selección y recopilación de la información, donde teníamos que verificar que fuesen de fuentes confiables, investigar en páginas de internet de organizaciones que se dedican a la investigación. Por lo consiguiente, se realizó un análisis y una abstracción de esta información, la que fuera más relevante y pudiésemos relacionar con el tema del estudio. Posterior a las siguientes sesiones, hablaban acerca de una investigación de campo en donde se podía llevar a cabo el desarrollo de una bitácora de investigación donde se puede observar información, tomar nota de esta y que puede ser afín
como información adicional en nuestra investigación. En este paso, dentro de la investigación de campo, procedemos a la planeación y una aplicación de la entrevista con el objetivo de recolectar información a través de preguntas, siempre guiándonos de nuestro objetivo general. Posterior a esta actividad, se llevó a cabo el desarrollo de una encuesta en la cual se entrevistó a personas de ciertos rangos de edades que pudiesen aportar a la investigación y con ello realizar gráficas e interpretación de las mismas para tener unos resultados concisos. En la fase de resultados, nosotros podemos explicar que en esta sesión se trabajó con un marco teórico donde se presentaron primeramente los antecedentes del tema. Antecedentes de manera breve. En este caso fueron de cómo es que la lengua indígena fue perdiendo terreno dentro de las propias culturas y cómo la educación indígena en México, hablando aquí del país, nunca ha sido planteada ni ejercida por los propios interesados y de qué manera carece de recursos para poderla sostener. Estos arrojaron datos estadísticos de cómo es que existe un profesor por cada 22 niños en las escuelas primarias indígenas a lo largo de todo el país, a manera de antecedente. Dentro de la relación del mismo marco teórico, en sus bases teóricas, se manejaron conceptos de etnomatemática y las dimensiones que ésta ocupa. Basándonos en la definición de Ubiritanen de Ambrosio, en el año de 1997, él define a la matemática, la etnomatemática, como la matemática que se practica entre grupos culturales identificables, tales como sociedades de tribus nacionales, grupos laborales, niños de ciertos rangos de edades, clases profesionales y entre otros. Este concepto nos ayuda a entender cómo dentro del alcance de la investigación los sistemas educativos tienen que dar una respuesta que sea suficiente a las necesidades de la educación de los pueblos indígenas, de acuerdo a programas educativos que sean adecuados y por supuesto eficaces, que impulse tres factores principales que son la vitalidad cultural, la social y la económica que se encuentran dentro de la propia comunidad. Pasando a la fase del marco teórico, también presentamos problemáticas. En estas problemáticas planteadas surgieron del análisis de los factores que se presentan en la educación básica para poder abordar temas que se encuentran enfocados a la población infantil de la lengua indígena zapoteca. Esta es una de las lenguas más utilizadas en el ámbito de la localidad, pero hablando de salones de clases, la lengua español o castellano es la que desplaza al zapoteco. Y en muchas ocasiones estas mismas lenguas, las lenguas indígenas, no cuentan con material didáctico para poder hacer entera enseñanza de las mismas. Dentro de estas problemáticas se identificaron problemas de traducción que tienen que ver con que no hay términos matemáticos que vengan dentro de los libros de textos y la falta de vocabulario en las lenguas originarias. Es decir, de que carecen de términos que puedan ser utilizados como términos equivalentes dentro de zapoteco. Basándonos ahora en la parte de la bitácora de
de investigación. Esta se desarrolló con un propósito de un primer acercamiento, donde se pretendió obtener premisas de acuerdo a los objetivos planteados del tema de investigación. Se realizó un recorrido dentro del centro de trabajo, se hizo una observación de la infraestructura y de manera breve se platicó con los maestros a los cuales se les expuso, o ellos expusieron, perdón, de manera somera su punto de vista con respecto a la educación y cómo ésta ha ido cambiando a lo largo de los años, por lo cual se realizaron anotaciones y, por supuesto, pasando a la parte de la entrevista, donde ya fue de manera más formal, esta información nos fue de utilidad para realizar preguntas que se mantuvieran dentro del rango de nuestra investigación. La realización de la entrevista se llevó a cabo con personal que trabaja directamente en el área de interés. Obtuvimos respuestas favorables, respuestas concisas, enfocados a su propio punto de vista en cuanto a la educación en la región. Y ellos mismos fueron capaces de resaltar que se tiene que reforzar este aspecto educativo dentro del panorama actual del cómo es que se tiene a la región en una clasificación en el sistema de la educación. Entre otros puntos de vista, también se recalcaron la importancia de del uso de la lengua materna dentro de la localidad, y que también es imprescindible que los padres apoyen este hecho motivando a sus hijos y estos a su vez a las nuevas generaciones para poder preservar el valor de la misma, que involucre tanto el desarrollo y su uso de las palabras como los números en zapoteco, haciendo un hincapié en la función que estos desempeñan en la localidad matemáticamente hablando y aplicándolo en su vida cotidiana. De las últimas partes de este trabajo de investigación, se llevó a cabo una encuesta a 10 participantes. Para mantenerlo de manera equitativa, fueron 5 hombres y 5 mujeres, de rangos de edad de entre 20 a 28 años de edad. Ocupan o ejercen diferentes oficios y ocupaciones, pero en su mayoría, hablando de cantidad, son estudiantes. De donde se realizó la encuesta, se llevaron a cabo interpretación de gráficas de tipo circular y gráficas de barra. En este caso, como parte de los resultados, me mostraré las gráficas que llegan a ser más relevantes en este tema de investigación. La primera de ellas es acerca del conocimiento de la lengua zapoteca, donde claramente se puede observar que 9 de cada 10 personas conocen esta lengua dentro de la ciudad de Juchitán. La segunda gráfica nos muestra sobre el habla de esta lengua. Aquí es posible determinar de que el 50% de la población habla el zapoteco y el otro 50% no habla el zapoteco. Esto es una información muy relevante porque nos da un dato estadístico con respecto a ese tema. Y aquí es donde se pone más interesante, donde tenemos una gráfica número 3, donde nos menciona, donde nos dice de que el 80% es capaz de entender el zapoteco y el otro 20% no. Entonces, si hacemos el análisis de estas dos últimas gráficas,
un 50% sí puede hablar, el otro 50% no puede hablar, pero dentro de ese 50% hay un 30% que tal vez no habla, pero sí entiende. Entonces, en este caso, podemos recalcar que esas mismas personas son los que tienen deseos de aprender la lengua, ya que ocupan el 80% dentro de la encuesta que se les realizó. Y ese mismo 80% piensa que es indispensable el uso de los números en zapoteco en la lengua. Lo consideran indispensable debido a que entre las justificaciones más comunes que tuvieron en su respuesta es que se maneja en la vida diaria. Para ellos, las personas que son comerciantes te dialogan en zapoteco, te dicen los precios en zapoteco, te hacen las sumas y las restas en zapoteco. Los que ejercen profesiones de ingenieros trabajan con personal, ya sea con cabos, ayudantes, maestros de obra, dentro de la misma región, y ellos hablan zapoteco. Y para otras profesiones, en donde también se tiene que llevar a cabo el uso de esta lengua, mayormente son para enfermerías, clínicas y hospitales, ya que este tipo de personas, al tipo de personas a las que ellos atienden, eh, es gente que solamente puede hablar el zapoteco, así que lo consideran indispensable. Y para la última parte, en donde no menciona la impartición de talleres de zapotecos en escuela, consideran que sí se deben impartir. Aquí todos están de acuerdo a querer impartir la lengua del zapoteco. Como conclusión y recomendación, quiero decirles que en este trabajo de investigación que llevé a cabo en poco tiempo, me deja un aprendizaje sin igual, ya que pude relacionar conocimientos previos del tema que estamos manejando y cómo fue que de manera metodológica esta investigación fue tomando forma hasta llegar a unos resultados que me otorgaron una visión muchísimo más amplia de lo esperado en el desarrollo de este informe final. Cabe también resaltar con respecto a la amabilidad de la gente que se animó a participar y se mostró interesada desde un principio en el tema, ya que eso lo hace un trabajo de investigación auténtico. Mi recomendación para futuros trabajos a desarrollar es que se basen principalmente en la mejora continua de uno como estudiante y como investigador. También saber repartir los tiempos, la gestión de tiempos y tratar de tener los temas preparados con anticipación para así proceder a alguna futura revisión, corrección o bien comentarios que aporten al trabajo en cuestión. Y en cuanto a los obstáculos al momento de realizar la investigación, estos fueron mínimos o bien casi nulos debido a la aportación y amabilidad de todos los que participaron en el desarrollo. Muchas gracias.